Aplastar y destruir a Hamás cueste lo que cueste. Esta es la promesa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, una promesa que no ha dejado de repetir en los últimos meses. Y no ha sido el único en mojarse. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, también se ha comprometido a borrar al grupo palestino de la faz de la tierra. Y amigos, eso es exactamente lo que Israel lleva meses haciendo. El problema es que por delante se está llevando no solo a Hamás, sino también a toda la franja de Gaza. La devastación es total. La respuesta a los atentados del 7 de octubre ha sido mayor incluso de lo que todo el mundo esperaba. Hasta el momento se calcula que más de la mitad de todos los edificios están en ruinas o están tan dañados que resultan completamente inhabitables. Barrios enteros han sido reducidos a escombros y, por supuesto, la guerra continúa. Así que la destrucción será aún mayor. Más que un ejército, las fuerzas de defensa de Israel se han convertido en una especie de empresa de demolición que está dejando la franja de Gaza como un auténtico erial. ¿Os imagináis el horror que esto supone? El 85% de la población de este territorio, casi 2 millones de personas, ha sido desplazada y la mayoría de toda esta gente probablemente nunca pueda volver a sus casas. La situación es tan mala que Estados Unidos, junto a otros países como Francia, Jordania y Egipto, han llegado a tener que lanzar desde aviones ayuda humanitaria para intentar evitar una catástrofe humanitaria. Incluso el ejército estadounidense está ahora preparando un muelle flotante para poder llevar cantidades de suministros y ayuda mucho más grande. Pero amigos, estoy seguro de que todo esto ya lo conocéis, aunque solo sea porque básicamente es lo que repiten una y otra vez sobre esta guerra los medios de comunicación tradicionales. Claro que estamos en VisualPolitik, así que, lógicamente, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir un paso más allá. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Amigos, la operación militar a gran escala está cerca de llegar a su fin. Con la toma de la ciudad de Rafah, la franja de Gaza quedará completamente conquistada. Y por supuesto, la fuerza israelí mantiene el control total del espacio aéreo, la costa y los pasos fronterizos. En otras palabras, en la franja de Gaza, Israel es el nuevo sheriff. Sin embargo, un momento, porque en toda esta historia hay algo que está fallando. Pese a toda la ola de fuego desatada, Hamás no ha desaparecido. Y sabéis que probablemente nunca lo hará. Las ideas no desaparecen. El sentimiento de venganza y odio hacia el Estado hebreo se está contagiando como la espuma entre muchos jóvenes. Y desde luego, si algo saben los guerrilleros es precisamente moverse en la clandestinidad. De esta forma, en las últimas semanas se están multiplicando los ataques a las tropas israelíes en zonas que aparentemente ya habían sido limpiadas. Es algo que a muchos empieza a recordarles ni más ni menos que a la pesadilla que Estados Unidos vivió en Afganistán e Irak una vez que terminaron ambas guerras. Además, a diferencia del tío Sam, Israel tampoco puede mantener indefinidamente una operación militar que está teniendo un coste salvaje, tanto en dinero como en soldados movilizados. Soldados que en muchos casos son reservistas y que, lógicamente, si están desplegados no pueden acudir al trabajo. Y todo esto por no hablar de la lluvia torrencial de críticas internacionales que está empezando a caer sobre el país. Sin ir más lejos, la última edición de Eurovisión, donde la representante israelí fue perseguida y abucheada, es un buen ejemplo de un sentimiento anti-Israel que parecía olvidado y que ahora, sin embargo, está regresando. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué puede hacer Israel? ¿Tenéis alguna idea? ¿Marcharse tal vez? Sí, estoy seguro de que muchos habéis pensado en esta posibilidad. Que hagan los petates, las maletas y que los militares se vuelvan a los cuarteles. Pues si es así, siento decirte que esta tampoco es una opción nada realista. Israel no puede abandonar simplemente la franja y permitir que jamás vuelva a hacerse con el control. Eso sería visto entre los propios israelíes como una humillante y sangrante derrota. Por tanto, volvamos a repetir la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué salidas puede tener esta guerra? ¿Qué consecuencias puede tener la destrucción que Israel ha llevado a cabo en este estrecho y conflictivo territorio? Pues lo cierto es que no parece que haya un plan de salida nada claro.
Ojo, esto no lo decimos nosotros, esto es lo que dice Herzi Halevi. ¿Y quién es este tipo?, preguntaréis. Pues no es precisamente un cualquiera. Hablamos ni más ni menos que del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y fijaos que no se muerde la lengua. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel reprende a Netanyahu por no trazar una estrategia de posguerra para Gaza. Ya lo veis, ni más ni menos que la cabeza del ejército lo está diciendo alto y claro. No ve un plan de salida a la guerra y en su opinión eso es un tremendo error. Entre otras cosas porque sin un plan de salida la guerra se puede hacer interminable. Pero, ¿sabéis qué? Mejor que nos lo diga él mismo. Mientras no haya un proceso diplomático para desarrollar un órgano de gobierno en la franja que no sea Hamás, tendremos que lanzar campañas una y otra vez en otros lugares para desmantelar la infraestructura de Hamás. Y esto no lo dice solo la cúpula militar. El mismísimo asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, está diciendo básicamente lo mismo. Si los esfuerzos de Israel no van acompañados de un plan político para el futuro de Gaza y del pueblo palestino, los terroristas seguirán regresando. Ya está sucediendo en la ciudad de Gaza. Amigos, como os decíamos, estamos en VisualPolitik, así que, por supuesto, no nos vamos a quedar aquí. En este vídeo vamos a ver las 3 salidas que puede tener esta guerra. ¡Ojo! Las salidas que son realistas, no las quimeras, los sueños imposibles y cuentos de ciencia ficción de muchos analistas y políticos. Así que, teniendo esto claro, gasolina y arranquemos. Pero antes te hago una pregunta. ¿Te gustaría aprender una profesión tecnológica que te permita trabajar en remoto y con la que ganes un sueldo mínimo de 30.000 a 40.000 euros al año? Desde luego, el mercado laboral está cambiando y cada día es más difícil conseguir un trabajo bien pagado y donde te traten bien y tengas libertad. Por eso, Conquerblogs apuesta por la enseñanza de diferentes profesiones tecnológicas que cualquier persona puede aprender desde su casa y en menos de 12 meses. Profesiones como desarrollador full stack, desarrollador de inteligencia artificial, de blockchain o experto en ciberseguridad. Y ya sé lo que estaréis pensando. Vale, Óscar, pero ¿qué tiene de especial? Pues tiene de especial 2 cosas. Una, que las clases las imparten profesionales en activo de empresas como IBM, Meta o Telefónica. Además, si os gusta el mundo de la programación, seguro que conocéis a los cracks de Carlos Azaustre, Chema Alonso o Bienvenido Saez, que también son profesores de la escuela. Y 2, que son la única escuela online que asegura por contrato que al acabar tu formación tendrás un trabajo y si no, te devuelven el dinero. Ya sabéis, aprender una nueva profesión tecnológica ya está bastante bien, pero encima hacerlo con garantía de éxito es otra cosa, ¿verdad? ¿Te gustaría saber más acerca de estas nuevas profesiones tecnológicas? Conquerblogs nos ha dejado un vídeo gratuito de tan solo 15 minutos, directo al grano, donde te explican cómo puedes cambiar para siempre tu futuro profesional, aprendiendo una profesión con 0% de paro en menos de 12 meses. Puedes visitar el vídeo gratuito en el código QR que aparece en pantalla, en el link de la descripción y en el comentario fijado. Y, por cierto, recuerda que no hace falta ningún tipo de experiencia previa para formarte con Conquerblogs, porque te enseñan todo desde cero. Y dicho esto, vayamos con el vídeo. Metidos en un laberinto. A ver, no importa si Israel consigue o no destruir a Hamás. Esta guerra está pidiendo desesperadamente una salida que no sea condenar a más de 2 millones de personas a vivir permanentemente en una tienda de campaña bajo el constante sonido de las bombas. Porque además, como ya hemos visto, eso no es una opción. Que hace falta una salida es algo que incluso el propio Netanyahu reconoce, aunque sea con la boca pequeña. Probablemente tengamos que tener algún tipo de administración civil de los habitantes de Gaza que no están comprometidos con nuestra destrucción. Y digo con la boca pequeña porque, como vais a ver, no parece particularmente comprometido con la idea de buscar la paz. Pero sea como sea, y dado que creo que todos ya tenemos claro que aquí hace falta un plan, vamos a ver una por una las opciones que hay sobre la mesa. El plan de Israel. Israel podría intentar quedarse con la Franja de Gaza, es decir, ocuparla militarmente como ya lo hizo hasta el año 2005. Hoy parece algo muy lejano, pero lo cierto es que durante casi 40 años Israel controló militarmente este territorio. Un lugar donde, al igual que hoy ocurre en Cisjordania, también había asentamientos judíos. En 2005, sin embargo, el primer ministro Ariel Sharon decidió retirarlo todo, tanto los efectivos militares como los asentamientos, con la idea de que así Gaza fuera de facto independiente y pudiera avanzar hacia una administración palestina propia. Fue un primer paso muy claro para la construcción de un auténtico Estado palestino. Sin embargo, a los 2 años Hamás se hizo con el control
Y bueno, la historia ya todos la conocéis. El plan de Ariel Sharon estalló en 1000 pedazos. El problema de una ocupación militar es que exigiría que Israel se hiciera responsable de toda la población gazatí. Y por supuesto el coste sería desproporcionadamente alto, tanto en dinero como en vida de soldados. Porque amigos, seamos honestos, Hamás y la insurgencia palestina harían todo lo posible para convertir esta operación en una tortura. Así que esto de la ocupación militar queda descartado. Sin embargo, un momento, porque esto nos lleva directamente a una posible evolución de este primer plan. Un plan que, por cierto, está defendiendo una buena parte de la derecha israelí. Hablamos de convertir a Gaza en un queso gruyere a imagen y semejanza de Cisjordania. Y ojo, que la información que hoy tenemos nos dice que de una forma u otra por aquí podrían ir los tiros, nunca mejor dicho. Pero, ¿exactamente en qué consistiría este queso gruyere? Pues veréis, la idea sería que la guerra continúe hasta que Hamás sea en la práctica aplastada. Por supuesto, no sus ideas ni tampoco su organización, pero sí al menos su poder político y militar. Luego, Israel dividiría la franja en 3 espacios separados entre sí por cordones de seguridad relativamente controlados por sus fuerzas armadas, las cuales podrían utilizar estos pasillos para intervenir rápidamente cada vez que hiciese falta llevar a cabo una operación de limpieza o de castigo. Ya sabéis lo que significa esto en jerga militar. Y ojo, porque esto no es una teoría, es algo que Israel ya está preparando. Es el caso, por ejemplo, del conocido como corredor de Necharim. Este corredor de 7 kilómetros de longitud separa la ciudad de Gaza del resto de la franja, y en él Israel está construyendo ya bases militares y estructuras de vigilancia permanentes. Incluso, según las imágenes de satélite que ha monitorizado el Washington Post, Israel estaría preparando una zona de controles o checkpoints para poder pasar de un lado a otro. Y algo muy parecido, aunque no de forma tan agresiva, ocurriría en el sur, con un espacio de seguridad adicional. El resultado en la práctica es que cada una de las localidades de este territorio quedaría separada del resto. De esta forma, Israel lograría dividir la franja en pequeños enclaves que serían mucho más fáciles de controlar. E incluso, según algunas fuentes, el gobierno israelí podría querer intentar que la ciudad de Gaza, que es donde hasta ahora vivía la mayor parte de la población gazatí, se quede prácticamente vacía o que solo se permita vivir en ella a personas, digamos, controladas, que no sean hostiles. La idea, aparentemente, sería alejar así de las áreas más pobladas de Israel las posibles zonas de lanzamiento de cohetes. De momento, queridos amigos, lo que sabemos es que Israel ha prohibido el acceso a esta ciudad y también que ha cerrado el grifo de la ayuda humanitaria, probablemente para obligar a las 300.000 personas que todavía están allí a mudarse a otro lugar. Y ojo, que el plan es aún más amplio. Junto a lo que ya os hemos contado, Israel también ha demolido todas las construcciones situadas a 1 kilómetro de la frontera. Ese espacio será a partir de ahora una especie de enorme cordón de seguridad militarizado en el que ningún palestino, por supuesto, podrá entrar. Un espacio que, como os podéis imaginar, estará fuertemente vigilado y protegido por las Fuerzas Armadas de Israel. Por supuesto, como todos sabéis, la Franja de Gaza es un enclave pequeño, así que por sí mismo este cordón supone el 16% de todo su territorio, que se dice pronto. Por último, una vez puesta en marcha todas estas medidas y todos estos espacios seguros, Israel abandonaría el lugar, manteniendo eso sí su presencia militar tanto en el corredor de Netzarim como en la frontera con Gaza, desde donde además monitorizaría activamente toda la zona. Queridos amigos, amigas, este es básicamente el plan que parece estar barajando actualmente Israel, o al menos buena parte del gobierno. Claro que no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque establecería prácticamente un sistema de apartheid en este territorio. Pensadlo bien, los gazatíes no podrían moverse libremente, todo su comercio estaría fuertemente restringido, Israel controlaría todas las entradas y las salidas, y por supuesto no podría haber ningún desarrollo económico. Más que Plan Israel, podríamos conocerlo también como Plan Sudáfrica. Por supuesto, la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos y siguiendo por los países árabes, ya han dicho que no lo permitirán. Así que, por mucho que esta posibilidad les guste a los sionistas religiosos, que son los extremistas que forman gobierno con Netanyahu, este no parece un plan viable a medio y largo plazo. En otras palabras, que toca seguir buscando. El plan de Washington. En Estados Unidos se están barajando otra posibilidad muy diferente, la salida de las tropas de Israel en la Franja de Gaza, siendo estas automáticamente sustituidas por una nueva fuerza multinacional formada sobre todo por efectivo de los países árabes. De esta forma se cedería el control administrativo a la Autoridad Nacional Palestina y las tropas internacionales se encargarían de garantizar la seguridad y que jamás no se hiciera de nuevo con el poder. Esta es una música que muchos en Israel les suena bastante bien.
Esto sería en interés de Israel. La opción de que la autoridad palestina tome el control de Gaza es mucho mejor que hacer que nuestros soldados controlen a 2,2 millones de personas. No estamos interesados en mantener ese territorio. Todo lo que queremos es una situación tranquila para nuestra gente. Este plan iría a su vez acompañado de una enorme suma de billetes para financiar la reconstrucción. Y os preguntaréis, ¿y quién pondrá el dinero? Pues básicamente Estados Unidos, la Unión Europea y sobre todo los países árabes. Digamos que sería una forma para Emiratos Árabes y Arabia Saudí de comprar de cara a sus respectivos pueblos la normalización de sus lazos políticos y económicos con Israel. Parece una opción de órdago, ¿verdad? Pues echad el freno porque tampoco resulta tan fácil. Primero, porque la Autoridad Nacional Palestina no es nada popular, ni en Gaza, ni tampoco en Cisjordania. Y la verdad, pues probablemente tampoco lo sería cualquier otra administración alternativa que se impusiera desde fuera y que tuviera que enfrentarse a Hamás, la Yihad Islámica Palestina y demás organizaciones guerrilleras. Es casi seguro que una nueva organización sería vista pues como un ente ajeno y un colaborador de Israel. Y segundo, y quizá más importante, porque a los países árabes esto no le haría ninguna gracia. Meter a sus tropas en un avispero semejante y dar encima la impresión de que están colaborando con las tropas de Israel, pues ¿qué queréis que os diga? No parece una cosa muy halagüeña, al menos no para los árabes. Eso sí, pese a todo, Washington lo está intentando. Estados Unidos anima a los estados árabes a unirse a la fuerza multinacional de posguerra en Gaza. El problema es que los países árabes se han olido todos los inconvenientes que esta intervención podría acarrearles y ¿sabéis qué? Están siendo condenadamente listos. Los árabes están diciendo a Estados Unidos que, vale, que todo muy bien, pero siempre y cuando ellos lideren la operación, es decir, que pongan la mayor parte, o al menos muchos de los soldados. Lo que en la práctica equivale a torpedear la operación, porque, por supuesto, eso era algo innegociable para Washington. En ese caso, los militares estadounidenses en Gaza se convertirían en dianas andantes. El riesgo de regresar a los peores momentos de la posguerra en Irak estaría sobre la mesa, y eso es algo totalmente inasumible para el tío Sam. Y es que ni siquiera es todo. Los países árabes también le están exigiendo a Estados Unidos que reconozca al Estado palestino. Y además, Israel ha dicho que no se fía, que ni de broma va a delegar el control de Hamás en los ejércitos de Arabia, Emiratos Árabes, Marruecos o Jordania. Y mucho menos se fía aún de la Autoridad Nacional Palestina, que sigue sin condenar los atentados del día 7 de octubre. Así que Israel ya ha dejado claro que, en cualquier caso, se reservaría el derecho a intervenir, lo que, por supuesto, ahuyenta aún más a los países árabes. No vaya a ser que las bombas israelíes terminen cayendo sobre sus propios soldados. Eso nos conduciría a la crisis al cubo. Ahora bien, para colmo, el problema del Estado palestino seguiría existiendo y mientras exista difícilmente habrá una auténtica solución al conflicto. Así que, aunque no podamos descartar una opción en la que Estados Unidos sigue trabajando, no parece nada fácil que salga adelante. Y de salir adelante tampoco está claro que vaya a ser una solución real. Y esto, queridos amigos, nos lleva directamente a un giro de 180 grados y a poner sobre la mesa una alternativa que muy pocos están defendiendo, pero que podría suponer un antes y un después. Se trata de un nuevo plan que probablemente en el largo plazo vaya a ser la opción más realista de todas. Estamos hablando de dar carpetazo de una vez por todas a la idea del Estado palestino para intentar poner en marcha dos estados palestinos diferentes. Un momento, ¿dos estados palestinos diferentes? Es decir, no una solución de dos estados, sino una solución de tres estados. Exacto, pero ahora mismo lo vamos a ver. El plan de los tres estados. Ya lo sé, esta opción no es completamente independiente de las dos anteriores. En su caso, necesitaría también de una salida gradual y probablemente no inmediata de las tropas israelíes, y así como el apoyo posterior y el dinero de una coalición internacional. Sin embargo, en este caso habría una importante diferencia, y es que en lugar de darle el poder a la Autoridad Nacional Palestina, la idea sería poner en marcha una nueva administración local con gazatíes al mando, y con la posibilidad de convertirse pronto en un Estado pleno, soberano e independiente. Amigos, puede que os sorprenda, pero el cuento del Estado palestino se está convirtiendo en una gran trampa. Es muy difícil que Palestina pueda ser nunca un Estado independiente cohesionado. Pero, ¿por qué motivo digo esto? Pues porque sus territorios son tremendamente diferentes.
Fijaos, Gaza es un territorio urbano, Cisjordania en cambio es mucho más rural y está mucho menos urbanizado. Gaza es un territorio compacto, pero Cisjordania no lo es. Gaza es un territorio costero con puertos, Cisjordania en cambio no tiene salida al mar. Gaza tiene conexión con Egipto, Cisjordania con Jordania. Gaza es muy pobre y Cisjordania viene de tener un ingreso en la media. En la práctica todo es diferente y eso hace que las necesidades, los problemas y las políticas que se demanden sean muy distintas en cada lugar. Además, sus territorios no son contiguos y nunca van a tener comunicación fácil entre sí. Israel siempre va a estar por en medio. Y amigos, si hay algo que nos dice la evidencia histórica es que esto es algo que rara vez funciona. Entre otras cosas porque los líderes políticos emanan de abajo, así que ya os adelanto que los líderes políticos de Gaza y Cisjordania con el paso del tiempo van a ser cada vez más diferentes. Y por eso mismo, empeñarse en la solución de los dos estados de Israel y Palestina es apostar de entrada por una solución fallida. En este caso, habría que evolucionar hasta una solución de 3 estados, que podría ser mucho mejor. Los 3 territorios podrían desarrollar su propia dinámica, tendrían sus propias políticas, podrían tener administraciones mucho mejor conectadas con la gente y podrán controlar mejor su territorio. Y no olvidéis que un estado palestino como tal jamás ha existido, así que tampoco sería ningún drama. Por supuesto, el problema de que exista Hamás y otros grupos radicales, pues eso seguiría pasando, seguirían existiendo, pero el hecho de empezar a construir de una vez por todas un estado independiente con el apoyo del resto de países árabes podría hacer que la sociedad gazatí se inclinara a mirar hacia el futuro en lugar de seguir confiando en esos grupos terroristas y radicales. Sería algo así como darles una salida de verdad. Y si no funciona, al menos podría permitir solucionar la otra mitad del problema, la de Cisjordania, un territorio que en los últimos años ha estado mucho más conectado con Israel. Ahora bien, ¿realmente podría llegar a desarrollarse el territorio de Gaza? Pues queridos amigos, amigas, para terminar este vídeo, esto es exactamente lo que vamos a ver. Gaza 2.0. Cuando Israel se retiró completamente de la Franja de Gaza en 2005, lo que se esperaba es que este territorio pudiera prosperar exportando productos a Egipto y también a Israel. Sin embargo, cuando en 2007 Hamás se hizo con el control, todos estos planes se fueron al garete. Los palestinos, en lugar de aprovechar los recursos productivos que habían dejado atrás los israelíes, los destruyeron porque eran instalaciones judías. Y no solo eso, la toma del poder de Hamás, con su discurso extremista y violento, hizo que tanto Israel como Egipto establecieran un bloqueo comercial que ha estrangulado la economía gazatí. Luego, además, este territorio tiene un problema adicional: demasiada gente en muy poco espacio. La franja es casi tan densa como la ciudad de Londres, pero tiene los servicios de una aldea de Iowa. Esto hace, entre otras cosas, que Gaza dependa del exterior incluso para poder comer. Simplemente no hay suficiente tierra disponible como para dar de comer a tanta gente. Además, el problema cada vez es mayor, porque la población de este lugar es muy joven y no para de crecer. Pues bien, todos estos factores explican por qué incluso antes de este último choque con Israel, Gaza ya era un lugar tremendamente pobre que básicamente sobrevivía gracias a la caridad internacional. Ahora bien, no todo son malas noticias. Gaza también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es una tierra costera situada en pleno mar Mediterráneo. Esto hace que, de normalizarse las cosas, este lugar tuviera muchas más facilidades que, por ejemplo, Cisjordania para comerciar con el resto del mundo. Además, Gaza también tiene muchas playas, lo que podría facilitar la llegada de turistas, sobre todo de otros países árabes como, por ejemplo, de Egipto o de Jordania. Incluso Gaza podría llegar a convertirse en una especie de refugio fiscal para musulmanes de todo el mundo. Al fin y al cabo, hoy su sistema tributario es prácticamente inexistente, así que las nuevas autoridades podrían aprovechar este punto de partida para poner sobre la mesa una política fiscal muy competitiva que fuese capaz de atraer mucho dinero, especialmente de las más de 6 millones de personas que conforman la diáspora palestina en todo el mundo. Esto es de hecho algo que no se cuenta, pero
las remesas son, con mucha diferencia, la principal actividad económica de Palestina. Suponen casi una quinta parte de toda su economía, y aún más en Gaza. Así que si las cosas se normalizaran, la llegada de dinero podría ser muy importante. Y aún más, la ubicación de este territorio junto a Egipto, un país musulmán con casi 120 millones de habitantes, también sería de enorme ayuda. Los gazatíes no solo podrían atraer a muchos de ellos como un destino turístico exótico y de bajo coste, sino que también podrían venderles muchos servicios. Pero, vale. Lo sé que todo esto hoy en día nos puede parecer una auténtica novela de ciencia ficción y que muchos pensaréis que se me ha ido la cabeza. Pero amigos, de estabilizarse las cosas, todos estos nuevos negocios podrían empezar a brotar relativamente rápido. El problema es que para ello Hamás y los demás grupos radicales tienen que desaparecer. Darles a los gazatíes una vía para crear su propio estado, dinero para la reconstrucción, sueños y un futuro profesional podría empezar a poner fin al reinado de Hamás. Es una posibilidad. Su éxito no es para nada seguro, pero probablemente sea la mejor alternativa de todas las que existen. Pero dicho esto, ahora la pregunta para que abramos el debate es una muy clara. ¿Cómo solucionarías tú este conflicto? Abramos debate en los comentarios, estaremos encantados de leer vuestras opiniones. Ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta la próxima.